Quisiera que fuéramos buscando en nuestras Biblias, ya sea que las tengan impresas o tengan que encenderlas, podamos buscar en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. El hermano Bernice ya adelantó nuestro texto, así que fue bueno porque nos ayuda para que nosotros podamos ubicarnos en lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Recuerde que nosotros venimos estudiando Primera de Corintios desde el primer versículo. Y la idea es que nosotros podamos ver lo que Pablo está enseñándole a una iglesia que era demasiado inmadura. La iglesia de Corintios no es el modelo a seguir. Si alguien quiere seguir alguna iglesia o algún modelo, no es Corintios. Sin embargo, Corintios sí nos modela lo que la iglesia vive. Entonces, la idea de Pablo es que nosotros no olvidemos que él viene hablando de un tema central para toda iglesia, para la iglesia de Cristo. Como cantábamos nosotros antes, la manera como Dios plantó su iglesia fue a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va a exaltar la obra que él hace. ¿Cuál es la obra que él hace? Exaltar a Cristo, la obra de Cristo, para que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea exaltado. Y eso es lo que él nos viene enseñando. El mensaje de Pablo no se va a desconectar. La carta de Corintios no se va a desconectar nunca. Es una carta, recuerden. Así que es un todo lo que nosotros estamos viendo. Y el tema de la cruz y la sabiduría que Pablo está tocando en este tema es esencial para que nosotros sepamos a dónde fuimos llamados y con qué sabiduría es que nosotros podemos conducirnos, se nos es permitido conducirnos, y es en la sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, consideren. Recuerden que la iglesia nació con el Espíritu Santo, es decir, con la tercera persona de la Trinidad. Pero Pablo le dice algo a la iglesia, consideren. La semana pasada veíamos este texto. El Espíritu de Dios llamando a través de Pablo a la iglesia de Corinto la atención. Consideren cómo fue su llamamiento, la manera en que ustedes llegaron. Consideren cómo es que ustedes están aquí, piensen en sus mentes, analicen, vean cómo ustedes están hoy en Cristo, cómo fueron salvados. No fue por su fuerza, no fue por su sabiduría, no fue por su posición, no fue porque ustedes tuvieran algo que llamara la atención. De hecho, Pablo dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Y eso es lo que somos nosotros y eso es lo que eran los corintios. No había nada más en ellos y en nosotros. Nosotros nos tenemos que identificar con la iglesia de Corintios, la comunidad y cualquier iglesia cristiana. Se tiene que identificar porque cualquier iglesia que sea cristiana y sea plantada por el Espíritu Santo siempre, en cualquier momento, solo es cuestión de tiempo, va a presentar algún inconveniente o un problema. Y si hay algo que nosotros tenemos es que cuando llegamos a Cristo llegamos inmaduros. Esa es la realidad. Es como cuando nosotros nacemos de nuevo, como cuando nosotros nacimos, perdón, en el vientre de nuestra madre. Nosotros nacimos como niños, siendo inmaduros. Solo que a través del tiempo crecimos y fuimos aprendiendo, fuimos enseñados a caminar en este mundo. Y también aprendimos cómo era que este mundo se conducía para que nosotros supiéramos saber, para que nosotros viéramos cómo es que debemos enfrentar las situaciones que Él nos presenta. Por lo cual esto nos ayudó a madurar. Entonces, en los textos que nosotros hoy tenemos, que son los versos del 1 al 5 del capítulo 2, Pablo no ha desligado su enseñanza de lo que él ya viene hablando, la necedad de la cruz. Él no ha desligado el mensaje, él sigue hablando, solo que ahora cambia, podríamos decirlo, de escena. Estamos en una película y él cambia de escena. El título de mi mensaje hoy es Cristo, poder y mensaje de la cruz. ¿Por qué Cristo, poder y mensaje de la cruz? Porque el mensaje de la cruz habla de Cristo y del poder que tiene Cristo para transformar a través de la predicación del evangelio a todo hombre pecador al cual Dios llama salvación. Así que es en el mensaje de la cruz
en Cristo, donde nosotros encontramos sabiduría y el poder para ser salvados. No hay otro. No es en la sabiduría del hombre, no es en sus pensamientos, en sus fuerzas, es en la sabiduría que el Padre proveyó a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo cual, dice Pablo, es necedad para aquellos que se pierden. Entonces leamos el texto que nos compete nuevamente para que nos podamos ubicar un poco más. Pablo dice en el capítulo 2, cuando ya él ha dicho, consideren su llamamiento. Recordemos esta palabra porque es una palabra que es vital para nosotros poder ubicarnos, porque Pablo no se desliga de esto. Consideren vuestro llamamiento. Ok, entonces, después de todo lo que él dice, Pablo en el capítulo 2, en el verso 1, dice, por eso, por todo lo que ha ocurrido, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, nosotros vamos a ver algunos textos que nos van a ubicar a nosotros cómo es que Pablo llegó aquí. Vamos a leer hoy textos bíblicos para poder entender cómo es que la iglesia de Corinto y la comunidad, esta iglesia que está siendo plantada, cómo llegaron ustedes hasta aquí, cómo llegó Pablo, cómo llegué yo y cómo es la manera que nosotros debemos conducirnos en medio de la plantación. ¿Qué debemos hacer? Y cómo debemos enfrentar los embates que una plantación va a presentar y después una iglesia estructurada va a enfrentar, porque vamos a enfrentar y ya estamos enfrentando circunstancias que no podemos enfrentarlas con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué es lo que me gusta más? La manera como Pablo inicia el texto, porque Pablo usa estos textos como un flashback. Todos aquellos que les gusta el séptimo arte o el cine saben qué es un flashback. Para aquellos que no, de pronto no lo han escuchado, porque es una palabra como técnica, el flashback es hacer como un retroceso o ir al pasado. En las películas nosotros vemos eso. A ver, hay una saga que a mí me gusta mucho que se llama Volver al Futuro. A mi hijo también le encanta. Yo sé que muchos aquí la han visto. Y Volver al Futuro nos deja ver ese flashback. En Volver al Futuro, nosotros encontramos a dos protagonistas. Uno es Marty McFly y el doctor Emmett Brown. Emmett Brown es un científico que parece ser loco, pero no es tan loco como parece. Sin embargo, él crea una máquina que se le llama el DeLorean y es una máquina que lleva al pasado. Ahora, la pregunta es ¿por qué el doctor Emmett crea esta máquina? Bueno, porque él quiere conocer el pasado. Cuando él hace esto, él va al pasado y regresa a su presente. En el DeLorean, él encuentra un problema y es que la familia de McFly, de Martin, está en peligro. Resulta que en el pasado están ocurriendo una serie de cosas que ellos tienen que organizar. Así que él viene y busca a Martin y se lo lleva al pasado porque es allí donde él tiene que mirar qué es lo que está ocurriendo, cómo resolverlo de tal manera que eso no afecte su futuro, porque ellos están en el pasado. Hay algo que ocurrió en el pasado, hay algo en su familia, está siendo afectado, no solamente Martin, sino su familia, está en riesgo su familia. Entonces ellos viajan al pasado y esto lo hacen en el DeLorean. Y ahí empieza toda la historia, que es emocionante. Realmente ha sido una película muy bien pensada y que de hecho atrae a mi propio hijo, que le encanta Volver al Futuro. Cuantas veces se la pueda ver, él se la mira. Todas, sin excepción. Bueno, lo que Pablo está haciendo es lo mismo. Pablo está llevando a los corintios en un DeLorean al pasado. Y también nos va a llevar a nosotros. Pablo lo que está haciendo es recordándoles a la iglesia de Corintio la manera en que Pablo llegó a predicarles el evangelio. En la manera en que ellos
llegaron al evangelio, a Cristo? ¿Cómo fueron traídos? Porque ellos eran viles, menospreciados. Así que por eso Pablo inicia en el verso 1, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, ¿cómo? Proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Ahora, aquí en los textos que acabamos de leer en el verso 1, en este texto nosotros tenemos que tener en cuenta algunas palabras claves que hay. Porque Pablo les recuerda a ellos que de la manera en que él llegó para que ellos escucharan el evangelio, no fue de una manera que él hubiera deseado o que él hubiera marcado. Él dice que llegó proclamándoles el testimonio de Dios, y no con palabras sabias y no con palabras opulentas. Ahora, nosotros tenemos que recordar cómo llegó Pablo a Corinto. Eso lo predicamos al principio, pero Pablo siempre nos va a llevar adelante y atrás, porque eso es importante para la iglesia. Si Pablo sabía que eso era importante para la iglesia, y la Biblia lo dice, para nosotros también es importante, estar recordando cómo llegamos nosotros. ¿Cómo llegó Pablo a los Corintios la primera vez que él fue a Corinto? ¿De qué manera? Bueno, él llegó proclamando el testimonio de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es proclamar? Voy a usar algunos o voy a dar algunos significados de algunas palabras en griego solamente para ilustrar lo que significan, nada más. La palabra proclamar en el griego es la palabra que se denomina katangelo, lo cual es anunciar, enseñar y dar a conocer. Eso es lo que es proclamar. Así que lo que Pablo está diciendo es que él está proclamando, pero no solamente él está proclamando, sino que está anunciando, pero no solamente está anunciando, él también está enseñando, para que nosotros nos vayamos ubicando como cristianos, mis hermanos, porque nosotros no solamente estamos llamados a proclamar, nosotros estamos llamados a anunciar y enseñar. Así que Pablo comienza anunciando el testimonio de Dios. ¿A quiénes? A judíos y a griegos. ¿Y qué es lo que Pablo enseña? Es fácil. Pablo está enseñándole a los judíos y a los griegos que Jesús era el Cristo. Eso es un mensaje sencillo, realmente, no es complejo. Sin embargo, este mensaje para los judíos, dice Pablo en Corintios, que era un mensaje que fue piedra de tropiezo para ellos, para los corintios, y fue necedad para los griegos. Si hay alguien que es cristiano, ustedes son cristianos, nosotros confiamos que todos son cristianos. Si somos cristianos, nosotros entendemos que el mensaje de Cristo es lo más sencillo. No es un mensaje que sea wow realmente. No es un mensaje que llame mucho la atención. Pero ese mensaje para los judíos era piedra de tropiezo. Y era lo que Pablo predicaba. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 18, versos 5 y 8. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando. Ahí está la palabra nuevamente. Solemnemente a quienes, a los judíos, que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se lo opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo no tuvo problema con los judíos cuando llegó a la sinagoga. De hecho, cuando él llega a la sinagoga, él es judío y él es muy bien recibido. Siga, hermano, siéntese. Fue muy bien atendido con agua. El problema que se da para Pablo es cuando él empieza a predicar el evangelio. Ahí inicia el problema para Pablo, porque él empieza a dar evidencia de que Jesús es el Cristo, lo cual estaban esperando los judíos. Y esto no les encantó, porque dentro del mensaje del evangelio, ellos no contaban con que el Mesías fuera a morir en una cruz. Así que por eso se le oponen, y ahí es donde empiezan los problemas para Pablo con respecto a los judíos. De hecho, blasfeman contra Pablo y contra el mensaje que Pablo está enseñando. Sin embargo,
Pablo siempre acostumbraba, cuando predicaba el evangelio, a hacer tres cosas. Lo vemos desde que él está en Hechos y en todas sus cartas. Él explicaba y evidenciaba. Él hablaba del padecimiento y de la resurrección de Cristo. Eso era lo que Pablo hacía. Miren el verso 3 del capítulo 17 de Hechos. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Ahora la pregunta es, si Pablo enseñaba esto y Pablo hablaba de un mensaje que era tan simple y tan sencillo, ¿por qué tenía que dar evidencia? ¿Por qué tenía que explicarlo? Es decir, Pablo lo que está diciendo es que él era expositivo al presentar el mensaje. El mensaje del evangelio no es simplemente cualquier mensaje, es un mensaje que tiene que ver con lo que Pablo sabía de las escrituras en el Antiguo Testamento, porque eso era lo que él hablaba o eso era lo que él usaba para presentar a Cristo. Y nosotros hoy día nos hacemos mucho rollo para entenderlo. Y ahí está el evangelio. De hecho, ahí está Cristo. De hecho, ¿cómo era que él lo hacía? Bueno, él lo hacía por las escrituras. Él presentaba quién era Cristo a través del Antiguo Testamento. Hechos 18:28, porque él refutaba vigorosamente en público, ¿a quiénes? En público. Demostrando por dónde. Que Jesús era el Cristo. Así que él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo las conocía. Así que el mensaje de Pablo, aunque era sencillo y simple, no era cualquier mensaje porque tenía argumentos. Por eso él explicaba, mostraba evidencia, lo anunciaba y ¿qué más hacía? Enseñaba. Una de las características de la iglesia de hoy, de Cristo, en la gran mayoría de los cristianos, es que no saben explicar el evangelio. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? Porque no entendemos qué significa el evangelio. Y si no entendemos qué significa el evangelio, es porque no estamos entendiendo lo que leemos o no estamos leyendo para entender. Así que, mis hermanos, ¿qué hacía Pablo? ¿Pablo anunciaba su testimonio? No, Pablo lo que anunciaba era el testimonio de Dios. Ahora, ¿qué palabra? ¿Qué significa testimonio? Porque me es importante. Testimonio en griego es martureo. ¿Qué significa? Testimonio significa evidencia, prueba. ¿Notan ustedes qué hacía Pablo? Pablo daba pruebas y evidencias del testimonio que presentaba. Eso es una gran responsabilidad, porque para dar evidencia y para dar testimonio, yo tengo que conocer de lo que estoy hablando, sino cómo lo hago. Ahora, me llamó la atención otra de los significados de martureo, que no solamente es evidencia y prueba, sino que es experiencia personal del predicador. Es decir, que lo que Pablo sabía de Dios no era suficiente. Pablo necesitaba no solamente saber, sino vivir lo que él sabía. Ahora, ¿cómo era la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? ¿Cómo es que Pablo tuvo este conocimiento de Dios? ¿Cómo él vivió el evangelio? Bueno, eso lo encontramos nosotros en Hechos 26, en los versos 13 al 18, donde él está presentándole su testimonio ante un rey, el rey Agripa. Y Pablo dice de esta manera: al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin
de designarte como ministro y testigo. Pablo no escogió a Jesús. Él lo eligió a él. Para que fuera testigo. Ok. Pero no solamente para que fuera ministro y testigo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Ok. Lo bueno que sigue es la manera como él experimentaría el evangelio. Dice el texto 17, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Eso, en pocas palabras, es enviar un cordero en medio de lobos. Esa es la verdad. ¿Para qué? Para que esos lobos les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Este solo texto ya nos dio a nosotros mucha información de lo que es el evangelio, de lo que hace el evangelio en el que salva y de a lo que se enfrenta el que ha sido llamado. Aquí nos da mucha información de cómo está el mundo. Dice que para abrir los ojos de estas personas a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de qué más, del dominio de Satanás a Dios. Por eso cuando predicamos el evangelio y las personas no se convierten, cuando nosotros predicamos, nosotros nos hacemos rollo. Pero ¿por qué no entendemos que Satanás tiene un dominio? Y que el único que puede romper ese dominio en el corazón del hombre pecador, mis hermanos, no me refiero al sistema, me refiero al corazón del hombre pecador, es Dios. Así que después de este proceso, Pablo tiene una evidencia, Pablo tiene un conocimiento del evangelio, no solamente en la teoría, Pablo tiene un conocimiento en la práctica. Ese era el llamado de Pablo. Mis hermanos, el evangelio en Pablo no fue solo conocimiento, fue vida. El evangelio lo rompió, lo quebró. Por eso es que Pablo en sus cartas lo primero que hace es llamar la atención a la obra de la cruz de Cristo, lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vemos nosotros en Romanos. Pablo en Romanos da la evidencia de su llamado. Romanos 1, de los versos 1 al 5. Pablo, ¿siervo de quién? Ah, ahora es siervo de Cristo. Ok. ¿Llamado a qué? A ser el apóstol, el enviado. ¿Apartado para qué? Para el evangelio. ¿De quién? De Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo presentaba evidencia y Pablo mostraba acerca de Cristo lo que él había hecho, él no simplemente estaba hablando de que Jesús fue a la cruz. Él también enseñaba lo que esa cruz produjo en el hombre que salva y cómo ese hombre llegó a Cristo. Así que era un mensaje sencillo que tenía que ser explicado. Y sigue diciendo el texto. Es por medio de él, de Cristo, que hemos recibido la gracia y el envío, el apostolado. ¿Para qué, mis hermanos? Para promover la obediencia a qué? A la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. El problema, mis hermanos, con el creyente hoy día es que leemos estos textos y pensamos que es para Pablo y para los corintios. Pero este envío y este llamado es para todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Es para todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor, que le ha perdonado y lo ha redimido y santificado, justificado para que le sirva. Es para todo predicador, para todo pastor, para todo anciano que está llamado, porque somos una sola iglesia. Por eso decimos siempre que el pastor es como el hermano mayor en medio de la iglesia. Todos somos hermanos, pero siempre, o mejor aún,
¿Cuántos tienen hermanos aquí mayores? Ok. Pregunta a los que tienen hermanos mayores. Yo también tengo hermano mayor. ¿A sus hermanos mayores se les llama la atención? Yo por lo menos lo he hecho. Ok, eso es. Así que los líderes, pastores de las iglesias son hermanos mayores en la iglesia para liderar a la iglesia. Así que si nosotros hemos sido llamados a exponer y enseñar el evangelio, ¿qué es lo que hacemos nosotros los domingos y las veces que nos podemos reunir? Enseñamos y exponemos el evangelio para que la iglesia haga lo mismo, porque ellos han sido llamados junto con los líderes para predicar, pero también para entender y para enseñar. Así que eso es lo que Pablo hace. Por eso él dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Yo no llegué a ustedes predicándoles con opulencia. Pablo no llegó anunciando el evangelio con una elocuencia veraz, con palabras superiores, pomposas, adornadas. Pablo no llegó con sus propios pensamientos. Pablo no llegó con su propia inteligencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque él se había encontrado con Cristo. Y cuando Cristo se encontró con él, rompió toda la sabiduría y la preparación que Pablo tenía, como lo hizo Jesús con Nicodemo. Le destruyó todo lo que él, Pablo sabía la ley, la conocía. Sin embargo, era un perseguidor de la iglesia. No es que la amara mucho. De hecho, ni hacía parte hasta ese momento. ¿Y saben por qué no llega Pablo con este mensaje de la sabiduría humana? Para no estorbar el mensaje de la cruz. Por eso es que en el capítulo 1 de Corintios, en el verso 17, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, evangelio al cual él se había encontrado. ¿Con quién? Con el que lo creó, con Cristo mismo. Eso tiene que producir algo. Mis hermanos, si nosotros nos hemos encontrado con Cristo, realmente, lo que tiene que producir eso es una transformación de vida. Porque para Pablo, el evangelio no era transmitir conocimiento. Para Pablo, el evangelio era vida. Eso era lo que él vivía ahora, porque él no vivía para sí. De hecho, es lo que va a mostrar Pablo más adelante en la carta a los Corintios, donde él dice que nosotros somos templo de su espíritu. Ni siquiera nosotros nos pertenecemos. Ahora, la salvación, mis hermanos, del hombre no está en su mucho saber o en la sabiduría que tenga. La salvación del hombre no está en el conocimiento que obtenga, ni en la preparación que tú puedas tener aquí en este mundo. Mis hermanos, el conocimiento y la preparación no ha llevado nunca a nadie a conocer a Cristo. Jamás. Sino el evangelio. Por eso Pablo dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que por eso es que en el texto, Pablo está hablando siempre. En el texto, él muestra evidencias. Mis hermanos, el evangelio en Pablo mostró evidencias, el efecto del evangelio. Y eso es lo que yo quiero que nosotros miremos en esta mañana. Las evidencias que el evangelio mostró en Pablo y en todo aquel que ha sido llamado por Dios a vivir para Dios, para su gloria y predicar el evangelio de Cristo. 3 evidencias que todo cristiano, tanto Pablo como nosotros, deberíamos mostrar, evidenciar. No son absolutas, pueden haber más, pero yo encontré 3 que me llamaron la atención y que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Del efecto que produce nuevamente el evangelio bíblico en el creyente. Pablo dice en el texto, número 2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Ahora, si nosotros miramos el texto, en el texto hay una acción que Pablo hace. Hay una acción que Pablo hace. Pablo se propuso. La palabra proponerse o propuso
es la palabra crino. ¿Qué significa en el griego? La palabra propuso, que es crino, habla de determinación, resolver o hacer una resolución. Así que, mis hermanos, esto no llegó por ósmosis. Pablo hace la resolución porque es el efecto del evangelio en él. Él conoció a Cristo, no en el conocimiento, sino en la práctica. Y esto produjo algo en su cosmovisión y en su corazón, a tal punto que ahora él resuelve en su corazón, él hace una resolución, no saber nada. Si hay algo que nosotros leemos en las escrituras es que Pablo era más preparado que un yogur, muy preparado. Pablo conocía muy bien las escrituras, pero no solamente las escrituras. Pablo también era preparado en el conocimiento de la época. Pablo conocía el pensamiento griego. Pablo conocía cómo ellos pensaban. Pero cuando él se encuentra con Cristo, él propone en su vida no saber nada. ¿Saben para qué? Para que su sabiduría no vaya a terminar y vaya a producir discusiones filosóficas. Nuestros pensamientos y la sabiduría humana, mis hermanos, cuando nos sentamos a hablar de qué pensamos nosotros del evangelio, qué pensamos nosotros que dice la Biblia, lo único que produce es división. ¿Qué creo yo que dice la escritura? Pablo determinó no hacer eso. Él no estaba interesado en discutir las ideas o puntos humanos, ni suyos ni de otros. Él determinó en su vida proclamar, enseñar, predicar, nada más y nada menos que a su Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que él propone en su vida. Mi hermano, tuvo que haber sido un encuentro muy fuerte para que un hombre tan preparado dijera que todo el conocimiento que él tiene, lo tiene por estiércol. Déjame hacerte una pregunta. Si tú fueras un científico reconocido y conoces a Cristo, y Cristo es tu mayor deleite, ¿te importaría tu posición de ahí en adelante? ¿El conocimiento, el abolengo y la posición que tienes te importaría? Yo creo que no, si es real, porque ahora eso no tiene valor frente al conocimiento de Cristo y el vivir a Cristo. Una de las cosas que he escuchado de la única persona que sé que es médica, pero que es cristiano, es el pastor Miguel. Y es una persona que, pues obviamente tengo entendido que lidió con su posición y su reconocimiento. Y Dios tuvo que usar eso para quebrarlo. De hecho, él decía que tuvo que quitar los, ¿cómo es que se le llama? Los diplomas de la oficina de él, porque eso causaba orgullo en su corazón. Y es una persona reconocida en República Dominicana y en parte de Estados Unidos, por lo que él es. Pero dice que para vergüenza de él, él tuvo que hacer eso y Dios lo trató porque eso lo hacía muy orgulloso. Después de eso, él enseña que usó su experiencia, conocimiento y posición para predicar el evangelio. Dejó su sabiduría a un lado. Sirve a la gente con lo que hace, pero predicó el evangelio, está predicando el evangelio, usando lo que Dios le ha permitido alcanzar, pero no lo usa como medio para mostrar a Cristo, porque el ser médico no sirve. Tu sabiduría y la mía no sirven para salvar a una persona. Entonces, él llegó entre ellos, dice que estuvo entre ellos año y medio. Recuerdan que Pablo estuvo en Corintios, año y medio enseñando la palabra de Dios en sinagoga y sinagoga. Hechos 18:11. Entonces, Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Sin embargo, mis hermanos, cuando Pablo ha enseñado 1 año y medio en Corintios,
él se va nuevamente. Se tiene que ir de Corintios. Se espera que cuando uno enseña el evangelio y crece una iglesia, esa iglesia crezca y madure. Eso esperaba Pablo. Él se fue esperando que lo que había enseñado produjera madurez en la iglesia. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Los corintios, mis hermanos, la iglesia que creció era inmadura. Y Pablo escucha que hay divisiones entre ellos. Así que por eso, por lo que escucha, él les escribe esta carta. Pero la pregunta es, ¿por qué se generan estas divisiones entre ellos? ¿Qué fue? Si Pablo predicó el evangelio, Pablo no se guardó nada, mis hermanos, porque eran inmaduros, porque no tenían un carácter formado. Pablo dice en Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 3, en los versos 2 al 5, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, no naturales, carnales. Mis hermanos, ¿ustedes han pensado cómo llegamos nosotros a Cristo? Consideremos, dice Pablo, cómo llegamos nosotros, siendo carnales. Nosotros no llegamos siendo los más espirituales. No, mis hermanos, cuando llegamos a Cristo, ninguno llega siendo el más espiritual. Todos llegamos siendo carnales, como nacimos de nuevo, ¿recuerdan? Hay que ser enseñados y formados, de la misma manera que nacimos en este mundo. ¿Y qué hicieron nuestros padres? Nos guiaron, nos alimentaron, nos dieron leche, después nos dieron alimento sólido, después fuimos creciendo, después ya cuando crecimos, ya nuestros padres no compraban nuestra ropa ni nos decían qué ponernos, sino que nosotros, porque ya teníamos 40 años, entonces, ¿qué decíamos? Ya puedo comprar mi ropa y ponerme lo que yo quiera. ¿Por qué motivo? Primero, porque has crecido. Y se espera que en ese crecimiento tú madures para tomar decisiones. Bueno, a estos corintios no les pasó así. Pablo dice, son carnales. ¿Cómo son carnales? ¿Cómo se evidencia que son carnales? Bueno, Pablo sigue diciendo, pues habiendo celos y discusiones. ¿Entre quién? Entre ustedes. Cuando tú tienes una pelea con un hermano en la iglesia, por cualquier cosa, hermano carnal, ¿cómo estás? Es la verdad. Pablo está diciendo que ellos tenían celos. A este hermano tiene un don mejor que yo. No. Eso es inmadurez. No hemos entendido para qué es el evangelio. No se trata de ti ni de mí. Celos y discusiones entre ustedes. Y Pablo dice, lo lleva a un extremo. No son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Qué diferencia hay en su comportamiento a las personas del mundo? Lo mismo. Se comportan igual. No hay ninguna diferencia, no hay piedad. Son carnales, ok. Por eso hay que volver otra vez al inicio. Porque cuando uno dice, yo soy de, peor aún, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, perdón, y otro, yo de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Apolos y Pablo le pertenecen a Cristo. Y Apolos y Pablo fueron redimidos por el mismo Señor y son uno. Ellos no andan discutiendo a quién le pertenece porque ellos saben a quién le pertenecían. Al punto que Pablo le dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Dios usó a Apolos y usó a Pablo simplemente como vasos para predicarles el evangelio y que ellos creyeran. Pero el poder no estaba en Apolos y el poder no estaba en Pablo. Era en el mensaje que ellos predicaban. ¿Qué mensaje escucharon ustedes, corintios? Que ahora andan haciendo sectas y mirando a quién escuchar y a quién no. Porque con este me identifico, pero con este no. Eso es carnal. Servidores por los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Escucharon a través de ellos, creyeron a través de ellos. ¿Quién dio la oportunidad? El Señor.
Así que Pablo, mis hermanos, entendía que la sabiduría humana, la inteligencia humana no producen, mis hermanos, unidad. Por eso cuando estamos con los unos y los otros, yo les digo a ustedes y les trato de recordar, los unos y los otros no es un esfuerzo carnal tratando de abrazarnos y juntarnos para mostrar que eso nos une. Un abrazo no me une contigo, mi hermano. Lo que me une es entender el mensaje de la cruz para que el resultado sea que te abrace con un amor genuino y verdadero. Pero no hablar de los unos con los otros. Lo hacemos para recordarles que eso es el evangelio. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la solución que tienen los corintios y nosotros como iglesia, la comunidad? ¿Cuál es la solución que Pablo les presenta? Bueno, Pablo les dice, para que ustedes no anden de esa manera y no se enfoquen en la sabiduría de los hombres, hay una mejor sabiduría. La sabiduría de Dios. ¿Cuál es esa sabiduría? Cristo. Cristo. Verso 24 y 30 del capítulo 1 de Corintios. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. Verso 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Mis hermanos, la sabiduría que nosotros necesitamos es Cristo. Es conocer a Cristo. Es desear a Cristo. Es anhelar y vivir para Cristo. Nada más. Así que por eso Pablo era que se mantenía en esta misión específica de predicar el evangelio. Yo leyendo, yo miraba y leía Corintios y iba a Hechos y yo decía, pero ¿por qué Pablo no cambia el mensaje? Porque es lo único que fue llamado a hacer. Permanecer en la predicación de la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros estamos predicando la cruz y estamos conociendo a Cristo, el Señor nos está quebrantando a nosotros. Él nos quebranta. Así que Pablo predicaba a su Salvador crucificado. No se esperaría otra cosa del efecto del evangelio en un creyente. Fue el evangelio el que produjo la determinación que actuó en el corazón y en la vida de Pablo. No fue que Pablo un día se levantó y dijo, hoy yo voy a predicar a Cristo. No, porque eso no fue lo que él vivió. Así que lo que necesitaban los corintios era lo mismo que Pablo tenía y que predicó en todo lugar. Predicación y enseñanza del evangelio a Jesucristo. ¿Cuál era esa enseñanza? El pago de Cristo en la cruz, el castigo por el pecado del hombre pecador en la cruz del Calvario. Hechos 20:20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa que el evangelio, segunda de Corintios 4:2, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y saben que, mis hermanos, en este texto de segunda de Corintios 4:2, hay algo que nos recuerda a nosotros una realidad, y es esta, que cuando nosotros no conocemos el evangelio o decimos conocer el evangelio, si es así, el evangelio debe producir en mí que yo rechace, que pelee contra el pecado. ¿No es así? Eso es lo que se espera que haga. Ok, pero si yo no hago esto, Pablo dice que él renunció a lo oculto y vergonzoso, a lo inmoral, al pecado, a lo que ocurre cuando nadie me ve. Solo Dios te ve a ti, en tu cuarto, en tu casa, en tu corazón, cómo tú vives. Y muchas veces cuando nosotros no vivimos un evangelio genuino, lo primero que hacemos es volvernos muy buenos actores. Y aquí lo hacemos cuando abrazamos los unos a los otros. Y el actor para los griegos es un hipócrita. Así que
Pablo dice, tú estás avergonzando. Ok, ¿sabes cuál es el resultado? Que tú vas a adulterar la palabra. Y por eso es que predicamos evangelios tan laxos, tan chéveres. Dios tiene un llamado para ti. Grandes cosas prometidas para ti. Casa, carro y beca. Pero Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, verso 1 y 2. Y Pablo dice esto: en la presencia de Dios. Él no usa otro testigo. Pablo usa a Dios. Y de Jesucristo y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo con solemnidad, Timoteo, tómate en serio esto. Predica la palabra. Insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Estaría muy bien si todo fuera solamente predicar. Pero eso no es todo el evangelio. Dice, amonesta, reprende, exhorta, ok, haz estas cosas, pero el evangelio tiene que hacer en tu corazón, para que puedas hacer esto, paciencia e instrucción. Tú tienes que saber lo que enseñas. Si tú no sabes qué significa el evangelio, mi hermano, ¿qué le vas a dar a otra persona que no conoce a Cristo? Si no entiendes qué es el evangelio, es muy probable que tú vivas igual que el mundo. Por eso es que la gente no ve diferencia. Tú eres cristiano, pero sigue siendo lo mismo, solo cambiaste de religión. ¿Cuál fue ese mensaje específico de Pablo? ¿Qué fue lo que él enseñó? Primera de Corintios 15, del 1 al 8. En ese mismo capítulo, Pablo, recuerden, Corintios es una sola carta. Él no ha perdido el hilo. Y Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8, en la Nueva Versión Internacional, me gustó la manera como él lo detalla en esta manera. Dice, ahora hermanos, nunca deja de decirles hermanos, jamás. Pero Pablo es maduro e identifica qué es lo que los deja ver a ellos como creyentes. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran ¿a qué? A la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como aún uno nacido fuera de tiempo, en otra versión dice un abortivo, se me apareció también a mí. Mis hermanos, la predicación del evangelio de Pablo, de los apóstoles, era la misma. Lean los evangelios y lea la carta de Pablo, las cartas de Pedro. ¿Qué producía esto? ¿Desunión? No, porque era un solo mensaje. Así que eso, el evangelio que ellos escucharon, los mantuvo en la misma línea. Y Pablo no escuchó el evangelio con Jesús y los apóstoles. Pablo lo aprendió tiempo después. Por eso es que Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 24, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ¿dónde? La cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿No es lo mismo que Pablo está enseñando? ¿Hay alguna diferencia? Pablo y Pedro están predicando lo mismo. Hay unidad en lo que han escuchado. Así que a ellos los unía como hermanos Cristo, no lo que pensaban.
para aplicar, mi hermano. Sería bueno que nosotros decidiéramos no saber nada de lo que tenemos en nuestro conocimiento. Solamente y nada más que a Cristo y su cruz. El evangelio. No filosofías humanas, no buenos pensamientos y palabras persuasivas, solo a Cristo. Sería bueno que nosotros solo pudiéramos predicar las escrituras, nada más. Porque Pablo dice en el verso 3, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Pablo llegó, ese es mi segundo punto, la actitud de Pablo en el verso 3. Él estuvo entre ellos, ¿de qué manera? Con debilidad, con temor y temblor. ¿Cierto que sí? ¿Esto qué significa? Mis hermanos, la debilidad, el temor y el temblor lo produce el sufrimiento. Así que Pablo llega a Corintios de Atenas, ¿cómo? Pablo llega siendo azotado, golpeado, encarcelado y despreciado por el evangelio. Eso es lo que dice Hechos 16, 22 y 24. En Filipos, ¿qué le pasó? La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran ¿con qué? Con varas. ¿Por causa de qué? Del evangelio que te da casa, carro y beca. Sí, eso fue lo que pasó con Pablo. Le dieron casa, carro y beca al lado del César. No, no es lo que dice mi hermano. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Después de salir de la cárcel, mi hermano, uno esperaría que Pablo no siga predicando el evangelio, porque, hombre, está sufriendo. Pero no, dice Hechos 17, creo que es el versículo 10 y el 14, o el 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea. ¿Qué se fue a hacer Pablo a Berea? No se fue para olvidarse de esto y dejar a Dios a un lado. No. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Sin embargo, aunque predicaron el evangelio en Berea, en Atenas llegaron y se encontraron con algo muy curioso. Parece ser que Pablo en Atenas, Pablo se le olvidó, parece ser que se le olvidó la centralidad del evangelio. Y Pablo expone ante los filósofos de una manera muy elocuente la manera como Dios creó el mundo, porque ahí es donde él dice al Dios no conocido y usa esta frase. Parece ser que esa parte se le olvidó a Pablo que debía incluir el mensaje de la cruz, al punto que dice en Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. En Atenas no ocurrió nada. Así que Pablo viene, parece ser que débil, después de ser azotado, es posible. En su fuerza física, tal vez porque lo golpearon, pero en Corinto, por lo que él vivió, parece ser que ahí es donde él usa la expresión de 2 de Corintios 12, 9 y 10, versículo 9 al 10. Cuando él le dice y ora al Señor para que le quite, aparte de todo, se le da un aguijón. Aparte de la persecución, de los azotes, se le da un aguijón. Y Pablo dice, él me ha dicho, ¿quién? La respuesta del Señor después de que le oró, te voy a llevar a Dominicana, a Punta Cana. No. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, Pablo entendió el mensaje y ya entendió el mensaje a lo que él había sido llamado. Entonces él dice, ok, ya entiendo cómo es que tú quieres que yo entienda la debilidad. Pues después de vivir todo lo que ha predicado, después de vivir persecución, azotes, mis hermanos, eso debilita a cualquiera. Pablo responde de esta manera, por tanto, con muchísimo gusto, este es el evangelio. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que lo que tú haces, Señor, acabe con lo que yo pienso,
con lo que yo creo, con lo que yo digo que funciona en el evangelio, me destruyas para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades. ¿Cómo? Las debilidades, ¿cómo se producen? Con sufrimiento. ¿En serio, Vladimir? Sí, porque Pablo lo sigue diciendo. En insultos. ¿Te gusta que te insulten? ¿Por causa del evangelio? En privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso es que Pablo recibió ánimo de Dios, mis hermanos. Ahí mismo en Hechos 18, 9 al 11, él recibe ánimo. ¿De quién? Pues de nadie más, sino de Dios. Grande cosa, él recibe ánimo de Dios para que siga la tarea. Por eso cuando nosotros estamos viviendo circunstancias en el evangelio, haríamos bien en tener cuidado a dónde vamos a buscar el aliento que necesitamos. Porque el Señor dice, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, de acuerdo a la obra y al llamado que él le había hecho, no temas, sigue hablando y no calles. Ok, Señor, se va a acabar todo, me van a dejar de perseguir porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, pero le pegaron porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos y entre las otras ciudades que predicó y fue azotado, fue golpeado. Ese es el evangelio. Mis hermanos, si nosotros no entendemos el evangelio, ¿cómo vamos a plantar la comunidad? Nosotros no estamos predicando Corintios para que ustedes se gocen con una predicación que nos esforzamos por tratar de ser bíblica. Nosotros lo hacemos porque ustedes son vidas que le costaron a Cristo y que ustedes tienen que entender cómo fueron traídos aquí. Yo no los traje a ninguno de ustedes. Gracias al Señor. Y eso es un bien para ustedes. Ustedes fueron traídos aquí para entender que nosotros debemos vivir para la gloria del Señor y esto va a traer sufrimiento. Por causa de la... ¿Sabes cuánto costó tu salvación? Cristo. Por eso es que Pablo está presentándoles el evangelio a ellos y mostrándonos a nosotros cómo fue que él vino presentando este evangelio para que entiendas el valor y el costo que tiene tu vida. Mira, mi hermano, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay problemas personales, matrimoniales, familiares, de todos los problemas que tú quieras. ¿Sabes dónde se solucionan esos problemas si tan solo nosotros volviéramos nuestra mirada a Cristo? En su palabra. Y pidiéramos fe para creer lo que leemos. Pero la sabiduría de este mundo en medio de todo lo que está aconteciendo ¿cómo se le llama? Ha cauterizado nuestra mente. Entonces nosotros no podemos ver la belleza, la majestad, el poder de Jesucristo porque estamos tan enfocados en este mundo que no podemos vivir a Cristo. No entendemos, no hacemos lo que Pablo le dice, consideren su llamamiento. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a pensar cómo fue que fueron salvados? ¿Cómo es que creyeron en algo que antes no creían y empezaron a leer? Es más, antes les gustaba la salsa, el merengue, el reggaetón, pero ahora escuchan música cristiana que otros rechazan. ¿Cómo ocurrió eso, mis hermanos? Déjenme saber. Déjenme saber para qué se vienen ustedes 2 horas a estar aquí. ¿Para qué tienen hermanos cristianos? Porque podrían tener amigos afuera, o los tienen. Pero ¿por qué están aquí en una iglesia cristiana? O por lo menos esforzándonos por hacer eso. Porque la obra de Cristo en la cruz produjo eso en los corazones y Dios no les preguntó, ni a ti ni a mí. Si Él nos preguntara, ninguno escogería buscarlo. Así que Pablo llegó con temor y temblor, pero el temor de Pablo y el temblor no era lo que los azotes y la persecución que recibía. No, el temor de Pablo era que el evangelio echara raíces de alguna manera en Corintios, incluso en ese lugar tan difícil. Él no temía por su propia vida, él no temía por su seguridad,
Él lo que tenía temor y temblor es que fuera rechazado el mensaje y las consecuencias de ese rechazo. Cuando tú predicas el evangelio, mi hermano, dime una cosa. Tú le predicas a esa persona del evangelio, ¿realmente cuál es tu temor y temblor? ¿La reacción de esa persona por lo que tú le dices? ¿O realmente lo que ocurre cuando esa persona te rechaza a ti, que no es a ti a quien rechaza? Si predicas el evangelio. Porque a Pablo le preocupaba que los corintios se fueran a ir para el infierno. Por eso él llegó con temor y temblor, porque es lo que el evangelio produce en los corazones de los creyentes. No es que me van a perseguir, eso ya lo sabemos, mi hermano. O sea, si se está levantando ideología de género, ¿a quién creen ustedes que van a buscar? ¿A quién creen ustedes que van a perseguir cuando se empiece a imponer la ideología de géneros que les estén enseñando drag queen a sus hijos? Y ustedes digan que no a la iglesia cristiana. Mis hermanos, eso es un hecho. Prepárate. Prepárate para sufrir. Y prepárate para sufrir bien, que glorifique al Señor. Por eso él no llegó con un mensaje, ni con predicaciones y palabras persuasivas o humanas, ni impresionando. Él no llegó de esa manera. Aunque los corintios estaban acostumbrados a hacerlo, a escuchar, él llegó con un mensaje poco aceptado, menospreciado. El evangelio de Cristo mismo. Así que no importa, mi hermano, cuán impresionantes sean las palabras de los hombres o tus palabras, con cuánta persuasión tú presentes el evangelio. Siempre las palabras humanas despojarán al evangelio de su poder. La gente dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Wow, ¿en serio? Pero ese no es lo que el evangelio dice. El evangelio lo que dice es que tú y yo tenemos un problema con Dios, que somos pecadores, y como hemos pecado contra el Señor, nosotros merecemos la condenación. Estamos en un grave problema, porque nosotros no somos tan santos para salvarnos. Así que, ¿cómo solucionamos ese problema? No lo podemos solucionar porque somos pecadores. No hay nada que pueda satisfacer la santidad de Dios, porque lo único que sabemos hacer es pecar. Entonces, ¿cómo solucionamos? Mi hermano, estás en un grave problema, pero espérate, sí, Dios proveyó la salida. Cuando tú le predicas eso a la persona y le enseñas que es un pecador, que ha ofendido todo el tiempo a su Señor, y él en arrepentimiento y fe se acerca, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahí sí, Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cuál? El mismo que Pablo. Predica el evangelio que te va a hacer débil. ¿Te has puesto a pensar si lo que estás viviendo en tu vida es algo que Dios está usando para debilitarte y dejar de estar confiando en ti? Nos quejamos de todo lo que nos pasa, pero no agradecemos al Señor por lo que nos pasa, porque todas las cosas cooperan para bien. Todas. Para los que están en Cristo. No estoy hablando de los que no creen. Estoy hablando para ti y para mí, que estamos en situaciones difíciles. ¿Qué hacemos? Confía en mí. No tenemos de otra. Así que John Stott, hablando de este texto, un escritor, un predicador, dice, parece que la única predicación que Dios honra por medio de la que su sabiduría y poder son expresados es la predicación del hombre que está dispuesto a ser débil y tonto. Porque así es que nos ven cuando predicamos el evangelio. Unos débiles y unos necios, unos tontos, para el que no cree. Eso era lo que éramos nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí no miraban a los cristianos? Ay, esos evangélicos. Así nos veíamos, así los veíamos. Por eso es que Pablo llega y dice, y mi mensaje ni mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder. La tercera evidencia es la manifestación del poder del Espíritu Santo en Pablo.
Mira, mi hermano, los corintios incrédulos, como todos los incrédulos hoy día, están necesitados del evangelio. Y Pablo hace tres cosas. Él nos deja ver tres cosas en este texto. Él dice que él demostró por el Espíritu con poder. ¿Qué demostró él? Bueno, la demostración de Pablo fue que él predicó y practicó entre ellos el evangelio. Él predicó el evangelio que salvó al hombre pecador que está en Corinto. Hechos 18, 7 al 8. Partiendo de allí, se fueron a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. No solo creyó Crispo, creyó toda su casa. ¿Qué demostró Pablo? Que Crispo creyó el evangelio. Pero es que el evangelio lo vio en Pablo. ¿Cómo lo vio? No solamente en lo que predicó, sino en lo que Pablo vivió. Venía de Atenas de ser golpeado. Eso es testimonio. Ese es el testimonio de Dios. Y no solamente creyó él, creyó su casa. Vieron que lo que Pablo decía era cierto, porque él lo vivía en carne propia. También muchos de los corintios, al oír, creyeron y eran bautizados. Así que aquí el apóstol menciona por primera vez al Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Así que los corintios, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, ellos debían saber que el nacimiento de ellos fue espiritual. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Si a ti te pregunta alguien que lleva años en el evangelio y te dice, ala, yo tengo tiempo en el evangelio, pero no entiendo el nuevo nacimiento. Está bien. Se entiende porque los corintios no entendían esto. ¿Cómo le explicas tú el nuevo nacimiento? Porque ahí está en Juan. Pero también está en Ezequiel. ¿Cómo tú haces? Porque eso lo debes saber. Mi hermano, nosotros no estamos aquí para plantar una iglesia que le guste a la gente. Nosotros estamos aquí para plantar una iglesia que glorifique al Señor y como resultado, esto va a gustar a la gente. Pero el evangelio no va a ser muy gustoso afuera. Estas son cosas que tú y yo debemos saber. ¿Qué pasó en tu redención? Ok, yo llegué aquí, está bien, ya estoy aquí, ¿ahora qué? ¿Cómo entiendo lo que vivo? ¿Cómo le explicas tú a una persona que no conoce cómo es que tú eras un borracho y ahora ya no tomas? ¿Qué pasó? Eras una persona que decías vulgaridades, ahora no las dices. ¿Qué pasó? Eras una persona que pensaba solamente en mujeres y la que veía las desnudabas afuera. ¿Qué pasó? Tienes que tener una respuesta y está en las escrituras, pero tenemos que entender. Nosotros no fuimos llamados a tener conocimiento, sino a entender por qué fuimos salvados. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en el capítulo 2, en el verso 13 más adelante de Corintios, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Cuántos aquí necesitan ser discipulados? Todos, mis hermanos. Todos. ¿Sí ven que nosotros creemos que nos las sabemos todas? Porque pensamos que nosotros merecemos la salvación. Mis hermanos, es el evangelio y la bondad de Dios. El poder, la palabra poder que usa la escritura o que está usando Pablo es asociada en el Nuevo Testamento con la persona del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder. La palabra poder ahí es dunamis, es la dinamita que él va a usar el Espíritu Santo en tu vida para que tú vayas y seas testigo, no para que vayas a sanar enfermos. Es para que puedas vivir la vida a la cual Dios te llamó en santidad, que no puedes, pero que en él podemos. Entonces, esta palabra está apuntando a la obra del Espíritu Santo
Por eso es que dice Primera de Tesalonicenses, Pablo, capítulo 1, versículo 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente ¿en qué? En palabras, para nosotros también, sino también en poder y en el Espíritu Santo. ¿Cómo tú presentas el evangelio, mi hermano? Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio de que tú estás viviendo el verdadero evangelio para que la persona que lo escuche crea que tú estás viviendo lo que estás predicando. Y el Espíritu Santo, mientras que tú predicas el evangelio, que es tu deber y el mío, Él obra en el corazón del hombre pecador para salvarlo y hacerlo nacer de nuevo. Si el Señor hace nacer de nuevo y trae a salvación, el Señor puede sanar, salvar cualquier matrimonio, problema familiar, problema con la gente, en tu trabajo, porque es el evangelio que tiene el poder de Dios para salvar. Este poder, aunque apunta muchas veces al milagro, aquí la palabra apunta no a los milagros, sino a la mano de Dios que actúa con poder y de maneras sorprendentes a través de Pablo. Mis hermanos, Dios no quiere que tengamos una filosofía. Dios lo que quiere es que tengamos una nueva vida. Y por eso es que Él les dice a ellos, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿por qué Pablo rechaza las palabras sabias y persuasivas que él tenía y las de las demás personas? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? El objetivo de Pablo es que nosotros entendamos el propósito que tiene la predicación. Él viene de traer a los corintios al pasado, los trae en el DeLorean y les recuerda, así llegaron ustedes aquí al evangelio. Pero ¿para qué les recuerda toda la obra de la cruz y el valor que tiene Jesucristo? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que cuando Pablo llegó predicando el evangelio, lo que produjo en los corintios una nación que era reconocida como los corintianizados, una nación pagana, era el sinónimo de la depravación en ese tiempo. En ese contexto, Pablo predicó el evangelio y el evangelio por medio del Espíritu Santo usa la palabra que Pablo está anunciando de las escrituras y produce fe en ellos. Una fe personal en Dios. Y Pablo lo que hace es informarles que esta fe que ahora ellos tienen, les dice a ellos, esperen un momento, esta fe no se origina ni está fundamentada en la sabiduría humana. No, señores. Más bien, la fe de ellos y nuestra fe descansan sobre el poder de Dios que protege al creyente y nos fortalece para que podamos perseverar en este caminar que es difícil para nosotros. Por eso es que Pedro dice de esta manera, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vernon McGee, un predicador presbiteriano, dice con respecto a esto de en quién descansa la fe. Él hace este comentario. Si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansa en eso. Pero si él llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansará en eso. Mis hermanos, Dios es el que produce fe mediante la predicación del evangelio de Cristo, nada más. Dios no solamente nos ha concedido el don de la fe, Él ha provocado nuestra conversión. Déjame preguntarte esto. ¿En qué se basa tu fe? ¿Cuál es la base en la cual descansa tu fe? ¿En la sabiduría humana? Porque eso lleva a la perdición. ¿O en el poder de Dios a través de su espíritu, por medio de su palabra, que preserva tu vida y te mantiene en fe? Cierro con esta frase de Charles Spurgeon. Me encantó la manera como Charles Spurgeon nos expone a nosotros como predicadores
El poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos. Pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. No es en tus fuerzas, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y estamos aquí, mis hermanos, recordando el pasado, nuestro pasado en la cruz, para entender cómo fue que llegamos, cómo fue que fuimos justificados, fuimos redimidos y santificados para la gloria de su nombre. Padre, te queremos dar gracias. Señor, nosotros no estamos aquí por nuestras fuerzas y tú lo sabes. Pero nosotros no. A nosotros se nos olvida. Hoy queremos recordar, Señor, lo que tu palabra nos enseña por medio de la vida de Pablo. Y es considerar realmente cómo fue que nosotros escuchamos el evangelio. Pablo no llegó predicando el evangelio por medio de palabras opulentas, de frases hermosas, ni atrayentes o atractivas para el público. Pablo predicó un mensaje que para el hombre pecador no tiene valor. Y en ese mensaje está la salvación de ese hombre pecador. De la misma manera nosotros lo hacemos desde aquí, desde el púlpito, aun cuando cantamos, aun cuando oramos y aun cuando nos reunimos en la comunidad. Nosotros en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, con temor y temblor delante de tu presencia para decirte, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a considerar la manera como tú nos trajiste a la salvación que nosotros no entendíamos. Ayúdanos a considerar que el evangelio involucra más que solamente predicar a Cristo crucificado. Ese es el poder para salvar, su muerte, su resurrección. Pero de ahí en más, el evangelio involucra muchas más cosas que tú haces en el corazón del hombre pecador. Tú lo redimes, tú lo justificas, tú lo santificas. Y en ese proceso nos haces débiles para que nosotros no nos glorifiquemos y nos jactemos en nuestra sabiduría y en nuestro poder. Porque solo somos viles y menospreciados. Así nos encontraste en el mundo. Señor, la comunidad está siendo plantada como una iglesia bíblica, pero no simplemente como una iglesia bíblica para decirlo afuera, sino para vivirlo. Y para hacer esto necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos valorar la obra de tu Espíritu Santo y no vivir más en esta cosmovisión caída, sino volver nuestras miradas al evangelio. Señor, mira que cuando vivimos momentos de dificultad y de sufrimiento, nosotros en nuestra debilidad humana, lo primero que hacemos no es ir a ti. Algunos tal vez sí lo hacen, pero otros no. Ayúdanos, Señor, a tener la certeza y la fortaleza de que cuando nosotros estemos en sufrimiento y dolor, porque así va a ocurrir, suframos bien. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo. Y cuando esto ocurra, en lugar de amargarnos, en lugar de quejarnos, nosotros respondamos en piedad, con gratitud, con gozo, de tal manera que el evangelio que sea visto por aquellos que no te conocen en nuestras vidas refleje y vean a Cristo. Y cuando nosotros prediquemos el evangelio, por lo que ellos han visto y por lo que nosotros predicamos, que no seamos estorbo, ni que estemos adulterando el evangelio. Tu Espíritu Santo, por la fidelidad de Dios a su pacto, a través de nosotros en estos vasos de barro, pueda ser llevado para salvación y esas personas crean.
por la obra de tu Espíritu, no por la nuestra. Así que, Señor, haznos débiles. Quebrántanos cuanto tú necesites hacerlo para que nosotros podamos responder como Pablo. Por tanto, lo que haremos, Señor, es gloriarnos en nuestras debilidades y complacernos y gozarnos en ellas, para que el poder de Cristo more en mí. Haz como quieras en medio de la comunidad. Y si nos vas a permitir plantar más iglesias, Señor, permítenos edificarnos en el entendimiento del evangelio, pero también en la instrucción y en la enseñanza del evangelio, para que no sea solamente un hombre, sino toda la iglesia que entendemos, explicamos y damos evidencia de que tú has hecho una obra a través de nosotros, porque conocemos ahora el evangelio por medio de las escrituras y te glorificamos. Y así podemos discipular a otros hermanos que necesitan y predicar y evangelizar a aquellos que no te conocen para que lleguen a Cristo. Señor, eso te lo pedimos, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por los méritos benditos que tú alcanzaste para nosotros a través de la muerte y de la resurrección de Cristo en esa bendita cruz del Calvario. Te damos gracias porque te lo pedimos en su nombre. Amén.